Buenos días, mis queridos. Sabéis, a veces es injusto en la vida. Algunos hombres creen en que todos los bienes de la esposa es como ser algo, pero aquí disponer de por alguna razón sen solo, y también y en su de amada mamá. Ellos están seguros en su tener razón, que ni no imaginan qué respuesta puede recibir, porque una siempre un paso adelante. Y nuestra historia como justo así tal caso. El relato se llama Vamos vivir, y tu casa de campo casa la entregué a silencio en la casa era especial. No silenciosa, como en un apartamento con triples ventanas de doble acristalamiento, y viva, que respira. Se formaba del chirrido de tablones, parecidos al un flujo de los relojes horas en la sala de estar, y lejos apenas se oía desde el agua. El lago, extendido por las ventanas, era el principal tesoro de este lugar. Arina podía horas sentada en la vieja sillón, con las piernas, y mirar cómo cambian los colores en su superficie, de acero gris al amanecer hasta del oro al atardecer. Este casa estaba no simplemente un inmueble que en herencia. Él era su armadura, su capullo, el lugar donde se puede sacudirse de la vanidad y la falsedad del ciudad y volver uno mismo. Cada pequeña cosa aquí guardaba el calor de las manos de la abuela. Las estatuillas en el cómoda, bordados a punto, pesados cortinas, que olían a lavanda y polvo de décadas. Este casa fue sus raíces, y la idea de eso, que dejar aquí a alguien ajeno, parecía casi blasfema hasta la de Roman. Él irrumpió en su y tranquila vida, como una ráfaga de aire en una habitación. Bonito hasta de indecencia, como salido de las páginas de una. Perfectamente traje, relojes caros relojes, peinado, y sonrisa, desde la en todo y se derretía. La novela era un maestro de la palabra. Él no hablaba tópicos. Él como si tejía de palabras un manta de cachemira manta, en que deseaba y escuchar sin fin. Él hablaba sobre las estrellas, que se apagan en comparación con sus ojos. El eso, toda la vida buscado precisamente esa mujer, inteligente, sutil, auténtica. Él la escuchaba a ella con tal atención, que Arina, acostumbrada a egoísmo masculino, sentía a mí la más importante persona del universo. Por 2 meses, su novela Él ni no elevó la voz, no mostró impaciencia, no llegó tarde ni a una cita. Él era la encarnación, un sueño, un príncipe, en existencia de los cuales ella hace tiempo dejó creer. Y ella, de 32 años, ya había quemarse y decepcionarse, se permitió a volver a creer en. Cuando ella se decidió invitarlo a su casa de campo, entonces estaba preocupada como una colegiala. Le parecía que era más íntimo que confesión. Ella lo dejaba su simplemente en sino en su corazón, en su historia. La novela, al salir del coche en un segundo, se quedó paralizado. Su recorrió por cuidadoso fachada, el cuidado césped, y se clavó en la superficie del. En su se reflejaba una sincera admiración, que en Arina se alegró el corazón. Arisha, esto simplemente el paraíso, exhaló él, abrazándola a ella. Ahora lo entiendo por qué tú todo tiempo aquí. Yo haría salir no me iría. Ellos paseaban por la parcela, mantenerse de las manos, y él hacía preguntas que parecían tan naturales y correctas. Por eso, ¿cómo se construyó la casa? De material. ¿Quién sé el paisaje? Él mostraba interés por su vida, por su pasado. ¿Acaso es un hundé? Por la noche, cuando estaban en la sala de estar junto a la chimenea, en la crepitaban la leña. Él se levantó y se acercó hacia antiguo cómoda de madera. Pasó la mano por su superficie, tocóla por tiempo el pomo de latón. Sus dedos se movían lentamente, evaluando como en un anticuario. La abuela en té era una con un gusto, dijo él, pensativo, sin girarse. Cómoda, seguramente en una fortuna. El trabajo obra, final siglo. Arina parpadeó. Yo no sé, Ron. Para mí es simplemente un recuerdo. Él se dio la vuelta, y en su cara resplandeció desarmadora. Sí, estoy bromeo, por supuesto. Simplemente es muy y bien hecho. En siglos hecho no algo lo ahora. DSP en 2 años. Él se acercó a ella,
Cedé de rodillas de la silla y tomó sus manos en las suyas. Yo simplemente imagino cómo vamos vivir, cómo nuestros hijos correrán por este césped. ¿Quieres tener hijos, Arisha? Su corazón comenzó a latir tan fuerte que parecía que tenía lo escuchar, los niños con él en esta casa. Él hablaba sobre futuro de fácil y seguro, como si ya estuviera decidido. Todos sus miedos y dudas se desvanecieron bajo la presión de encanto. Bueno, ¿y qué? ¿Qué preguntó? Preguntó sobre la cómoda. Él un hombre. Le interesan las cosas. Esto es normal. Él también una antigüedad ha venido a valorar y con ella estar. Y cuando él, mirándola a los ojos, comenzó a sobre la superficie del terreno, sobre lo hay posibilidad recortar el trozo de tierra, procalidad fundamentos y el grosor de las paredes, ella respondía con disposición. Le parecía que él, como un verdadero dueño, quiere saber todo sobre su futuro hogar. Él incluso embromeó, calculó costó construcción de casa hoy, y cifra resultó astronómica. Tu abuela te dejóte un tesoro, concluyó él, besándola en la, tú debes cuidarlo. Arina cerró los ojos, inhalando el perfume de Roman y olor del árbol. En ese momento, ella estaba absolutamente feliz. Ligera, apenas notable inquietud, que se ha movido en profundidad del alma, cuando su mirada demasiado en la de la ventana, le pareció una tontería capricho. Ella miraba a su perfil, iluminado por los destellos de la llama, y pensaba solo en cómo tiene de suerte. Ella encontró a su hombre, y muy pronto él se convertirá propietario dueño de su paraíso, del silencio. En esta casa era especial, no silenciosa, como en un apartamento con triples ventanas de doble acristalamiento, y viva, que respira. Se formaba del chirrido de tablones, parecidos al un flujo de los relojes horas en la sala de estar, y lejos, apenas se oye desde el agua. El lago, extendido por las ventanas, era el principal tesoro de este lugar. Arina podía horas sentada en la vieja sillón, con las piernas y mirar cómo cambian los colores en su superficie, de acero gris al amanecer hasta del oro al atardecer. Esta casa estaba no simplemente un inmueble que en herencia. Él era su armadura, su capullo, el lugar donde se puede sacudirse de la vanidad y la falsedad del ciudad y volver uno mismo. Cada pequeña cosa aquí guardaba el calor de las manos, querida abuela. Figuras de porcelana, estatuillas en el cómoda, bordadas a punto, pesados cortinas que olían a lavanda y polvo de décadas. Esta casa fue sus raíces, y la idea de eso, que dejar aquí a alguien ajeno, parecía casi blasfema. Hasta la aparición la novela él irrumpió en su y, como una ráfaga de aire en una habitación, un asta de indecencia, como salido de las páginas de una. Perfectamente traje, relojes caros, peinado, y sonrisa, desde la en todo y se derretía. La novela era un maestro de la palabra. Él no hablaba tópicos. Él como si tejía de palabras una manta de cachemira en que deseaba y escuchar sin fin. Él hablaba sobre las estrellas, que se apagan en comparación con sus ojos. Toda la vida buscado precisamente esa mujer, inteligente, delicada, auténtica. Él la escuchaba a ella con tal atención, que Arina, acostumbrada a él, se sentía la importante persona del universo. Por 2 meses, su novela él no levantó la voz, no mostró impaciencia, no llegó tarde ni a una cita. Él era la encarnación, un sueño, un príncipe, en existencia de los cuales ella hace tiempo dejó creer. Y ella, de 32 años, ya había quemarse y decepcionarse, se permitió a volver a creer en cuando ella se decidió invitarlo a su casa de campo, entonces estaba preocupada como una colegiala. Le parecía que era más íntimo que confesión. Ella lo dejaba sin simplemente sino en su corazón, en su historia. La novela, al salir del coche, en un segundo se quedó paralizado. Su mirada recorrió por cuidadoso fachada, el cuidado césped, y se clavó en la superficie se reflejaba una sincera admiración que en Arina se alegró en el corazón. Arisha, esto simplemente el paraíso, exhaló él,
abrazándola a ella. Ahora lo entiendo por qué tú todo tiempo aquí. Yo haría salir no de aquí. Ellos paseaban por la parcela, mantenerse de las manos, y él hacía preguntas que parecían tan naturales y correctas. Por eso, ¿cómo se construyó la casa? De material. ¿Quién sé el paisaje? Él mostraba interés por su vida, por su pasado. ¿Acaso es ¿Tienes intenciones serias? ¿Intenciones? Por la noche, cuando estaban en la sala de estar junto a la chimenea, en la crepitaban la leña, él se levantó y se acercó a antiguo cómoda de madera. Pasó la mano por su superficie. Tocóla por tiempo el pomo de latón. Sus dedos se movían lentamente, evaluando cómo en un anticuario. La abuela entendía era una con un gusto. Dijo él pensativo sin girarse. Cómoda, seguramente en una fortuna. El trabajo obra. Final X siglo. Arina parpadeó. Yo no sé, Ron. Para mí es simplemente un recuerdo. Él se dio la vuelta, y en su cara resplandeció desarmadora. Sí, estoy bromeo, por supuesto. Simplemente es muy y de buena calidad. Los novatos lo no algo que ahora. DSP en 2 años. Él se acercó a ella. Se de rodillas de la silla y las manos en las suyas. Yo simplemente imagino cómo vamos vivir. Cómo nuestros hijos correrán por este césped. ¿Quieres hijos, Arish? Su corazón comenzó a latir muy fuerte que parecía que tenía lo escuchar. Los niños con él en casa. Él hablaba sobre futuro de fácil y seguro, como si ya estuviera decidido. Todos sus miedos y dudas se desvanecieron bajo la presión de encanto. Bueno, ¿y qué? ¿Qué preguntó sobre la cómoda? Él un hombre, le interesan las. Esto es normal. Él también no una antigüedad ha venido a valorar y con ella estar. Y cuando él, mirándola a los ojos, comenzó sobre la superficie del terreno, sobre lo hay posibilidad, recortar el trozo de tierra, procalidad fundamentos y el grosor de las paredes, ella respondía con disposición. Le parecía que él, como un verdadero dueño, quiere saber todo sobre su futuro hogar. Él incluso en bromeo calculó costó construcción de casa hoy, y la cifra resultó astronómica. Tu abuela te dejó un tesoro, concluyó él, besándola en la. Tú debes cuidarlo. Arina cerró los ojos, inhalando el perfume de Roman y olor del árbol. En ese momento ella estaba absolutamente feliz. Ligera, apenas notable inquietud, que se ha movido en profundidad del alma, cuando su mirada demasiado en la de la ventana, le pareció un estúpido capricho. Ella miraba a su perfil, iluminado por los destellos de la llama, y pensaba solo en cómo ella tiene de suerte. Ella encontró a su hombre, y muy pronto él se convertirá propietario dueño de su paraíso del lago. Conociéndola con la madre con esa mismo impecable solemnidad. Con la él hacía todo el resto. Arisha, mamá quiere contigo conocerte. Ella ha oído hablar de mí, pero yo quiero que ella vea con sus ojos que eres increíble. Vamos a organizar una cena en tu té a nuestro futuro nidito. La palabra nuestra sonó tan cálida y agradable que Arina, aceptó. Ella se preparaba para con tremor. Quería hacer lo mejor impresión. Horneé el pato con manzanas a la receta de la abuela. Cubrí la mesa el mejor con la mesa puso en un jarrón flores. Quería que madre Roman viera solo el casa, sino también la comodidad que ella sabe crear, su disposición para buena esposa y ama de casa. Olga Genadievna apareció justo en la momento. Y primero que sintió Arina fue una perplejidad. La mujer estaba no parecida a cálida. Imagen pintaba la imaginación. Un corte de pelo, lacado hasta estado de demasiado brillante pintalabios en delgados labios y agarre rápida mirada, que parecía escaneaba todo a su alrededor. Arinochka, ¿qué eres guapa? Romochka no exagerado. Con el umbral se puso Olga Genadievna, estirando a Arina la mano con una manicura. Pero su mirada ya desviaba por de Arina, deteniéndose en los altos techos del vestíbulo, en antiguos relojes, en escalera, que conduce a segundo piso. Y la casita, ¡qué bendición! El aire y ella aspiró por la nariz aire con exagerado entusiasmo, como si hubiera degustado un vino.
Toda la laella exudaba un de que parecían a harina pegajosos y falsos. Ella alababa al pato, pero aquí también añadió que ahora de la grasa mejor renunciar. Para la figura es perjudicial. Ella admiraba la vajilla, pero notó que eso ya no de moda poner la mesa. Harina sentía como una en propia casa, que examina miran juntos con los muebles y la vajilla. La novela parecía no de no. Él resplandecía orgulloso y su novia, y producido efecto. Después la cena Olga Genadievna insistió en una pequeña excursión. Se fueron a casa, y Harina, con un creciente malestar, observaba cómo la futura suegra se comportaba todo más como ella se acercó a ventana de la sala de estar, y resueltamente corrió la cortina. Aquí así más luz, y todo en Osarinochka. En cocina ella cogió el lade con dedos, y con suspiró aplazó a un lado. Milo, por supuesto, muy bonito, a la manera rústica, pero ahora tales cosas se venden. Alfombrillas de silicona, limpiado con un trapo y limpio. No hay lavar. Ella incluso intentó mover una de estatuillas en cómoda, declarando que aquí ella estará mejor. Las manos de Harina en puños, pero ella se contuvo, respondiendo de la manera más: Olga Genadievna, por favor, no necesario. Ya acostumbrada que no esté aquí. La futura suegra apretó los labios, pero ahí también volvió, se difuminó en una dulce sonrisa. Por supuesto, la anfitriona tú nuestra. El apogeo de la velada fue la conversación en el té en la terraza. Olga Genadievna miraba el lago, iluminado por la luna, y suspiraba. ¡Ay, qué belleza es! ¡Qué maravilla! Aquí también para los futuros nietos espacio. Habrá en correrán por aire, sanos crecerán, no algo que en esta Moscú maldita. ¿Qué harina se ha calentado en corazón por palabras de mis nietos? Quizás ella y tenga demasiado exigente. La mujer simplemente se alegra por su hijo, sueña en continuar de la estirpe. Pero la siguiente frase de Olga Genadievna ducha, cubrió esta cálido calor. Ella dio la vuelta hacia Karina, y su mirada desde soñadora se volvió agudo y práctico, como un investigador. ¿Y en quién casa está registrado, Arinochka? ¿Todos documentos están en regla? En el silencio se oír cómo chirriaban los grillos. Harina se ha quedado con una taza en las manos, sin creer a orejas. La pregunta era tan descabellada, tan descaradamente mercantilista, que ella ni siquiera no encontró qué responder. Ella sintió cómo la sangre inundaba las mejillas. La novela aquí también se echó a reír, y abrazó a su madre por los hombros. «Mamá, bueno estás lo haces», asustó a la novia. «Arisha, no preste atención. Ella en una de temperamento, sin rodeos, como un raíl. Para ella es importante la fiabilidad, la familia, que todo estuviera en bien. Ella no mal. Y de la preocupación». Él le guiñó un ojo a Harina, como si la pusiera en alguna de juego. Pero Harina tenía no gracioso. Ella vio que en los ojos de Genadievna no ni gota de vergüenza, solo una curiosidad expectante. «Bueno, ¿y qué tanto?». Pregunté. No se calmaba ella. «Es cotidiano. La familia. Hay que todo esté limpio y transparente. Poco a poco los estafadores ahora». La última palabra fue pronunciada con especial énfasis, y aunque su mirada a ella estaba dirigida en hacia, Harina claramente sintió que era piedra en su huerto. La tarde era irremediablemente estropeada. Al despedir a los invitados, Harina sonreía, pero por dentro todo se enfrió. Roman ya en el coche a ella. «No ofendas con madre, vale. Ella te ya querido. Simplemente su carácter es soviética. Ella por mí». Harina asintió con la cabeza, pero cuando su coche desapareció tras la curva, ella tardó mucho, quedó en porche. El aire en su paraíso del ha cambiado. Se volvió pesado y ajeno. A los pocos días, Harina intentó convencerse a sí misma de ella tiene razón, que su imaginario, avivada por relaciones, busca el truco allí, donde no. «Bueno, ¿qué más da?», preguntó la futura suegra sobre los documentos. Ella, mujer de temperamento de esa generación, donde él era el principal nervio de la vida. Para ellos es no falta de tacto, sino sabiduría. Bueno, la criticó las servilletas. Quizás ella simplemente torpe intentó dar un consejo, acercarse, convertirse parte de vida. La novela es explicado. Ella ya.
Simplemente no sabe cómo demostrarlo. Arina se aferraba de estas explicaciones, como un ensolomenca. Ella tanto quería que este cuento fuera realidad. Ella hacía recordar no la mirada de Olga Genadievna y de abrazo de Roman, su susurro en oído y promesa de amor. Ella casi se convenció a sí misma de todo bien, que hay que simplemente ser más tolerante y más sabios. Esta frágil se rompió en pedazos en un sábado por la mañana, Arina como una disfrutando del silencio, sentada en la terraza en una bata con una taza de café. El sol ya calentaba, el lago estaba en calma, como un espejo, y en aire olía a rocío y las peonías. Esto han sido minutos de tranquilidad. De repente la idilio rompió un sonido de una de en la puerta. Arina se estremeció. Un se abrió de par en par, y en la parcela con paso enérgico entró Roman, y por él corría Olga Genadievna, con gran cesta de mimbre en las manos. ¡Sorpresa!, gritó Roman. Decidieron venir a ayudarte en las tareas domésticas y así tú estás, como una ermitaña. Arina sonrió, y arreglándose la bata. Su llegada sin aviso, tan descarada, se sentía como una invasión. Olga Genadievna, no esperar la invitación, pasó hacia la casa, echando crítico mirada la taza de harina y un libro. Vamos, ¿qué haynos nosotros? Ay, Arinochka, y las florecillas tuyos están aburridos, cantó ella, dirigiéndose directamente hacia estantería con escasas orquídeas que le harina de abuela. Sus también trasplantar. Las macetas son pequeños, la tierra se ha agotado. Yo estoy como una preparado especial traído y macetas nuevos. Ella con aire serio, puso su cesta en suelo, y sin demás ni palabra, resolvió, tomó en las más valioso ejemplar. La orquídea con casi negras flores aterciopeladas. Harina como una descarga. Estas flores estaban no simplemente plantas. La abuela se ocupaba con ellas horas, y cada nuevo botón era una fiesta. Olga Genadievna, no necesario, por favor, yo puedo. ¿Cómo posible más tranquila?, dijo Arina, acercándose más cerca. Son muy caprichosos. Necesitan cuidados especiales, cuidado. Olga Genadievna solo resopló, sin soltar la olla de las manos. Ay, sí que tú entiendes. Niño de la ciudad, ¿entiendes toda vida con la tierra? Entengo en la todo está creciendo. Ahora te voy a mostrar cómo hay que, y luego me las plantas. En ese momento a Varina, algo. La frontera de su tan elástica y dócil, hasta se tensó y se rompió. Yo dije, no tocar mis flores, dijo ella en voz baja, pero tan claramente y autoritariamente, que Olga Genadievna se quedó paralizada con la en las manos. En su se reflejaba un sincero asombro, que se transformó por ofensa. Ella miró a su hijo, apretando los labios, como si su por menos públicamente. La novela, que antes con sonreía observaba la escena, cambió en su rostro. Se acercó a Arina y tomó su del codo, un poco más fuerte, que esto era necesario. Arina, tú lo te permites. Mamá ayudarte de limpio corazón, y tú organizas escenas. Eres egoísta. Su voz era suave, pero malvada. Era simplemente flores. Y mi madre es mi madre. Tú debes respetarla. Arina miró a él, y no reconoció dónde había el comprensivo hombre. Donde ella se encontraba un extraño, frío, que solo que acaba a ella de que ella protege su hogar y sus cosas. Roma. Ella sin preguntar. Comenzó estaba ella, pero él la interrumpió. Ella es madre, y pronto será. Y ella casa también. Ella tiene derecho a aquí las cosas. Olga Genadievna en este momento se enderezó la espalda. Ella colocó la olla en lugar, pero con tal aspecto, como hubiera Alín un gran «No pasa nada, Romochka, no pasa nada», reconciliador, pero con veneno en la voz, dijo ella. La joven aún inexperta. «No pasa nada. Después la boda se acostumbrará. La reeducaremos». El resto del día pasó en espeso y sofocante tensión. La novela intentó dar como si que nada pasado, bromeaba, abrazaba a Arina, pero ella sentía falsedad en cada sustoque. Ella respondía monosilábicamente. Se movía por casa, que de repente dejó ser su fortaleza, y se convirtió en campo de combate. Por la noche, alegando en un dolor,
Arina se fue a ella a dormitorio en segundo piso. Ella estaba sentada en la cama, con las rodillas e intentó comprender lo que había sucedido. Lo reeducaremos. Esta palabra latía en ella en las sienes. Hablaron sobre ella así, como ella una cosa, un objeto, que se puede configurar a las necesidades de cada uno. En la parte inferior, las voces se acallaron. Arina pensó que se habían ido, y sintió aliviada. Ella se acercó a ventana para ver si la luz en la terraza, y ahí ella vio a Roman. Él estaba en jardín de espaldas a casa y hablaba por el teléfono. La voz era suave, pero el aire llegaba, transmitía fragmentos de frases. Arina entreabrió la ventana, y su corazón se detuvo. Sí, obstinada. Yo también dije. Dijo él por el teléfono. No pasa nada. Es última semana. Después Zax, más complaciente. No irá, no. Arina se quedó paralizada, miedo respirar. Ella comprendió que él hablando con su madre. Y siguiente frase, pronunciada claramente y cínicamente, destruyó los últimos restos de su ingenua fe. Mamá, todo según el plan. Pronto serás la dueña de la casa. Lo principal que ella no sospechar. Ten un poco. Una ola fría pasó por cuerpo de Arina, desde la coronilla hasta las de los dedos. Ella retrocedió de la ventana, hice en suelo, apoyándome la espalda a la pared. Aire no, en los oídos zumbido. Esto era no una traición. Era meticulosamente frío y calculador engaño. Todo se ha en Susú y la novela, y los cumplidos, y preguntas sobre el precio de la casa, y el entusiasmo de la madre, y la prisa con la boda sin invitados y ruido. Él no le gustaba a ella. Él nunca, amado. Él amaba a casa, su herencia, su paraíso en lago. Ella era solo un apéndice de cuadrados metros, clave de la en una vida. Bolstroy, física, como si le hubieran clavado un debajo costillas. Quería gritar, llorar, salir corriendo y agarrarme a él en cara, decirle todo lo ella piensa sobre él, y su madre. Pero las lágrimas no. En lugar de ellas en el pecho crecía algo diferente, helado, duro, como el acero. Choque y dolor retrocedían, cediendo lugar al frío resonante furia. Ellos consideraban estúpida, enamorada tonta, a la que es fácil engañar al el dedo. Ya su casa, su vida, su futuro. ¿Qué? Una vez se han metido este juego, ella jugará en ella. Pero por sus reglas, Arina subió del suelo. Miró a su reflejo en un cristal de la ventana. Ella vio no llorosa de la víctima, sino resuelto frío del de un depredador. El cuento terminó. Comenzó la caza. Por la noche Arina no durmió. Estaba tumbada en su cama inmóvil, como una estatua, y escuchaba, como detrás la pared en dormitorio justo y tranquilo respira Roman, un hombre que ayer parecía el centro del universo, y hoy se ha convertido en un codicioso, y el dolor aguda y penetrante ya pasó, dejando tras sí en él brotaban feos, pero fuertes brotes fríos furia. Ella repasaba en sus palabras dichas en jardín. Mamá, todo según el plan. Pronto serás la dueña de la casa. Cada palabra era un clavo clavada en tapa del ataúd de amor. Ellos no querían a casa. Se reían de ella, de sus sentimientos, considerando solo un peldaño, un obstáculo en caminar hacia su objetivo. Esta idea no humillaba, no. Ella despejaba y llenaba con una extraña fuerza. Por la mañana ella bajó a la cocina antes él. Se puso su más bonita traje de seda, ligeramente retocadas las pestañas y los labios, preparó café. Cuando entró en la cocina, adormilado y desaliñado, despeinado. Ella lo recibió a él, débil, culpable. Él se quedó en el umbral, claramente esperando la continuación del conflicto, lágrimas o reproches. Buenos días, querido, dijo Arina, extendiéndole la taza. Lo siento por lo de ayer. Yo estaba equivocada. Tu madre realmente quería lo mejor, y yo me comporté como una egoísta. Yo simplemente así todo lo relacionado con la abuela. A veces pierdo la cabeza. La novela unos segundos miró a ella con desconfianza, pero luego su rostro se relajó, y en la habitual sonrisa. Él se acercó, la abrazó a ella y la besó en la cabeza. Pequeño.
Yo estoy alegre de... No sabía que tú en mí muy lista. Mamá estará feliz. Ella estaba preocupada ayer. Incluso la presión se disparó. Arina se acurrucó a su pecho, inhalando su de perfume, que ahora le venenoso, y continuó su partida, seleccionando las palabras. El ron. Yo pensé por la noche. Quizás tú tienes razón en lo la boda. ¿Por qué necesitamos esta ceremonia? Los invitados, el ajetreo. Vamos, simplemente firmemos rápidamente y con modestia. Solo tú y yo. Y empezaremos ya nuestra vida. Yo tanto quiero lo... Los ojos de Roman se iluminaron de auténtico entusiasmo. Así todo. El plan funcionó incluso mejor que él esperaba. Ella no simplemente se rindió. Ella corre en la jaula. Y también hiló. Él apretó su en sus aún más fuerte. Arisha, mi mía, qué tú en me comprensiva. Por supuesto, mañana la presentaré la solicitud. En una semana estaremos marido y esposa. Él le hacía por la cocina. Y ella reía con una risa, y, mientras en su interior todo se contraía por repugnancia. La obra comenzó, y ella interpretó su papel a la perfección. Como solo su coche desapareció por las puertas, llevándose a Ciudad, en su oficina, a las negociaciones. La persona de Arina cambió. La sonrisa se desvaneció. La mirada se volvió duro y concentrado. En casa reina la silencio, pero ahora era no tranquilizadora, sino resonante de tensión, como el aire antes la tormenta. Arina no empezó a perder ni minuto. Ella encendió su ordenador portátil. Evaluaciones de la empresa, salida a casa, confidencialidad. Ella llamó 3 empresas, haciendo preguntas. En final del se sorprendía en su agarre. Ella necesitaba la papel documento para banco. Ella necesitaba una real valor del total. De la y tierra hasta cada estatuilla, y la plata. Con uno de los tasadores, el más rápido, ella acordó visita, mañana. Mi está un viaje de negocios. Quiero hacer una sorpresa, asegurar nuestro nidito. Mintió ella con voz dulce. Luego ella bajó a la sala de estar. Mas ella no miró a estas cosas, como un memoria. Ahora eran activos. Ella cogió el teléfono y comenzó metódicamente, fríamente a cada objeto. Antiguo, cómoda, de gran tamaño, herrajes, cuadros en marcos, la vajilla de la abuela, cada taza, cada platillo. Ella entró en cada habitación y hacía un inventario en un cuaderno que siempre estaba en su mesa. El tallada, de roble, presumiblemente Francia, siglo XIX. Reloj de sol, de pie fallo, Inglaterra. Inicio siglo. Adnichte, colección de porcelana, Alemania. 24 objetos. Su escritura era uniforme y claro. No una letra no tembló. Así parecía parecido a trabajo de un conservador antes la evacuación. Ella evacuó su pasado, su alma de casa, que muy pronto deberá convertirse un extraño. Esto le llevó varias horas. Cuando ella terminó, en casa no quedaba ni una cosa, ninguna apuntado en su lista. El siguiente paso fue la búsqueda. Ella se sentó en sillón con y clavé en el buscador la frase que se me ella a la por la noche, mientras ella yacía sin dormir. Ayuda a animales, refugios, región de Moscú, cientos enlaces, fotos, privados ojos, historias, salvamento y desesperados llamamientos de ayuda. En la mayoría de refugios tenían una y la mismo problema: el exceso de personas, falta de plazas, especialmente para retrasos de los animales, después de o antes, el envío a nueva familia. Arina se topó con una casi familiar centro de voluntariado, situado total en 30 kilómetros de su casa. En página había grito del alma: se necesario lugares para espera. No ningún llevar a los de la calle cachorros y gatos. Volverán a encontrarse en el frío. Arina miró a las enormes ventanas de salón, en el amplio vestíbulo, a suelos en primer planta. La idea, al principio parecía descabellada y absurda, se concretó en un diabólico y... Ella encontró el número del director del centro, mujer llamada nombre Kira. Marcó número, y su corazón por primera vez por este día latía más rápido, pero ya no por miedo, sino por la emoción. Hola, Kira. Hola. Me llamo Arina. Y llamo por su anuncio. Me tengo.
Hay casa casa. Ella hizo una pausa, disfrutando del silencio en el final del ¿casa? Repitió sorprendida la voz femenina. Sí, gran casa de campo casa. Primera planta está completamente libre y cálida. Estoy lista a su usted para temporal punto de espera. Sin cargo alguno. En el final del cable exhalaron. Kira se quedó dormida con preguntas. Sin creer a su Arina tranquila y con seguridad respondió, explicando que se marchaba por mucho tiempo, y la casa dejar vacía no quiere. Que mejor él, a la una causa, dijo ella con voz de Teresa, sintiendo cómo en ella se regocija un pequeño demonio. Ellos acordaron en quedarse el pasado mañana. Colgó el teléfono. Arina se echó en sillón. Su mirada se posó en foto de en la chimenea. Ella pequeña al lado con una abuela en fondo de la casa. Perdona, abuelita, susurró ella, pero tu fortaleza yo himnó. En sus ojos no había lágrimas, solo frío llama de una guerra. El cazador salió por el camino. En siguiente día, exactamente a 10:00 de la mañana en la puerta se detuvo modesto sedán. Desde él salió un dede con gafas y con gran tableta en las manos, el tasador. Arina se encontró su emporche, fingiendo una sonrisa. Pase, pero en silencio, mi marido todavía dormido. Mintió ella bajando la voz. Quiero darle una sorpresa. Asegurar todo en secreto. Él en me siempre agita, como diciendo, gastos. El hombre entendió, asintió con la cabeza. Y empezó a trabajo. Él iba por con una. Fotografiaba, tomaba medidas, anotaba datos en tableta. Arina la seguía por él, sintiéndose como guía turística en un museo de vida. He aquí él escanea con un láser un cómoda. Ahí estudia la marca de la taza. Él no vio en estas cosas memoria. Él vio solo los números. Y por primera vez en muchos años, Arina vio a ellos exactamente así. A través 2 horas, sentado en la terraza, él le mostró ella la suma del en pantalla. Tableta. Arina miró las cifras y sin querer silbó. El precio de los trastos viejos era al de un centro de... Es una estimación del mercado, explicó el hombre. Si exponer en subasta, puede ser y más. Arina asintió con la cabeza, y a él la tarjeta la por servicios y realizó hasta puertas. Ahora ella tenía no simplemente comprensión, sino documentalmente confirmado del de su codicia. La compleja parte del era asignada para el día. Por la mañana Arina estaba especialmente cariñosa con Roman. Ella le preparó para él sus favoritos quesitos, le sirvió café y me senté frente a él, con preocupación mirándolo a él a ojos. Ron, pensé, en la casa tantas cosas, los muebles, estas alfombras, ellos, por supuesto, caros, como los recuerdos, pero tan voluminoso, polvorientos. No encajan en nuestro vida. En nosotros tendremos moderna y familia, ¿verdad? Roman dejó el tenedor. Sus ojos se entrecerraron. Intentó entender dónde ella iba. La llamé, a un servicio. Ellos se llevan los muebles, libros, todo cosas para los más necesitados. Que sirva a la gente. Ella hizo una pausa y miró a él con ojos. Quiero que comenzá de una página. Para cada cuchara, cada plato, cada silla en nuestra casa lo elegimos juntos. Para que fuera nuestra historia, y no la continuación de la abuela. La novela varios segundos en silencio, asimilando lo que había oído, y luego su cara se iluminó una amplia, y sinceramente y sonrisa, que por una Arina casi en por él. Casi. Arisha, el oro mío. Él saltó, corrió hacia ella y recogió un puñado. Yo y soñar de tal no pude. Pensaba que ibas a temblar sobre cada recolector. ¿Qué es tú en me sabio? Por supuesto, todo tirarlo. A maldita madre. Vamos, compraremos todo lo nuevo, lo mejor, italiano. A mediodía a casa se acercó un de muebles. Roman abrió la puerta, agitado dirigiendo el aparcamiento, como si fuera el todo de la acción. 2 cargadores estibadores entraron en la casa. Arina entrególes su lista. Eso es esto y esto. Con cuidado, por favor. Roman iba por ellos por los talones, lanzándoles comentarios. Oh, este armario ahora justo en leña. ¿Es silla? Sí, en ella también chinches, probablemente con la guerra. Mira, no lo dejes caer, y se desmoronará en migajas. Él era alegre y excitado, como un niño en tienda de...
Él no se dio cuenta con qué precisión cuidado los cargadores embalan basura en cajas, cajas y burbuja. Él no vio que en la furgoneta se la no recogida basura y antigüedades transporte. Él era demasiado cegado por rápida victoria. Arina se quedó a un lado, en la puerta del salón, y en silencio observaba cómo su casa se quedaba vacío. Así se han llevado la cómoda, y en el parqué quedó un rectángulo. Aquí quitaron de la pared los cuadros, y el papel pintado debajo ellos parecieron imposibles de quitar. He aquí sacaron la última caja con la plata. Cuando los mozos de carga se fueron, y la furgoneta rugido se alejó de la puerta. En casa empezó un y vacío. Roman la por los hombros. Bueno, ahí libertad, espacio, ahora viviremos. Él llamó a su madre. Mamá, tú no te imaginas. Arinka es oro. Ella misma todo esta basura. Dice que quiere con una página. Sí, todo bajo limpio. Ahora la casa casi vacía. Amuebla como quieras. Arina oyó gritos de Olga Genadievna en el final de él, y sentía cómo en los labios se una en ella. Se acercó a Roman. Lo rodeó su cuello y susurró, mientras directamente a los ojos, «Querido, quiero que nosotros lo compráramos juntos con de hoja en blanco». Él apretó su en sus con tanta fuerza que crujieron los huesos. En día, tras asegurarse que Roman se había ido a ciudad para arreglar los últimos asuntos antes la boda, Arina esperaba a otro invitada. Exactamente en la hora, en la se detuvo una desgastado extranjera. De ella salió una en apariencia mujer años de Kira, directora de mismo centro. En ella tenía círculos ojos los ojos, pero los ojos brillaban de una bondad y energía. Ella, con desconfianza, miró el lujoso casa. «Hola, ¿está usted llamado?» En su voz se duda. Ella claramente acostumbrada a las promesas vacías. «Yo», sonreí Arina. «Pase, yo todo te lo mostraré». Ellos entraron en un vestíbulo. Kira miró a su alrededor. Dijiste, la casa está libre. Primera planta está a su totalmente disposición, dijo Arina, y la su por en sala de estar. La luz del sol inundaba el espacio a través de las ventanas. Las baldosas en suelo. Aquí también se Kira con. Esto está bien. Lavar fácil y caliente. Suelos. Sí, asintió Arina. Kira se acercó a ventana y miró el lago. Pero ella vio no la belleza del paisaje, sino un cercado parcela para pasear. Aquí también se puede colocar 20 perros, y más quedará, susurró ella, y en su resonaban las lágrimas. Y gatos, todos las entrarán. Ella dio la vuelta hacia Karina, y su mirada estaba lleno de esperanza. ¿Por qué haces Arina? Estaba para esta pregunta. En infancia tenía un mestiza, a la yo recogí en la calle. Empecé ella antes una, en la cual, por cierto, había una verdad. Ella tenía la fiel amiga. Cuando le prometí a mí misma que algún día haría algo grande, para ayudar a tan bien como ella. Me voy al trabajo por mucho tiempo, por 6 meses como mínimo. La casa estará vacío, que sirva para... Kira miraba a ella, y por las mejillas corrían por ella se acercó, y con fuerza, sencillamente, abrazó a Arina. Tú no imagina ustedes, simplemente no imagínalo, no significas nos hacéis. Usted, un ángel. Arina sacó de carpeta 2 ejemplares del contrato, que por la noche redactó un conocido abogado. El contrato de uso gratuito uso de un de para fines de... Todo era sencillo, claro, sin trucos. Dirección, superficie, plazo 6 meses con posibilidad de prórroga. Indicación que el usuario se compromete a mantener el orden y no causar daño, y el propietario no tiene derecho a rescindir el contrato de unilateral manera antes la del plazo. Kira recorrió los ojos por texto y sin creer a su con mano puso su firma. Luego firmó Arina. Su mano no tembló. Ella extendió a Kira un ejemplar del contrato y un llaves. La trampa estaba armada. Solo esperar que en ella entre la caza. «Cuando puedes tener animales?» preguntó Arina en... «Sí, aunque mañana», exclamó Kira. «Antes, mejor. En nosotros los cachorros en fríos en...» «Excelente», asintió Arina. «Mañana a casa a su disposición». Después de despedir a Akira, ella quedó sola en medio una enorme sala de estar. Silencio más no oprimía. Ella resonaba por la anticipación.
Harina se acercó a ventana y miró la tranquila superficie del lago. La venganza es plato que se sirve en frío. Y vengar la venganza será ser fría, fría. También será ruidosa, aromática y muy, muy justa. Por día antes de la fecha, en martes a casa llegó una furgoneta y había visto mucho minibús con una pegatina «Salvamos, salvamos colas» en lateral. Primera de él salió Kira, responsable de él. Estaba rostro, resplandecía con una alegría sincera, casi infantil, entusiasmo. Detrás ella le siguieron varias personas, chicos y chicas, en trabajadores pantalones vaqueros y camisetas. Ellos comenzaron a descargar las jaulas, las camillas, bolsas con pienso y enormes paquetes de relleno para bandejas. Transformación de la casa ha comenzado. Un silencio de las habitaciones dio paso por sonidos. Por los chirridos y el chirrido al abrirse, el silencioso gemido, cuidadoso maullido. Harina estaba a un lado, apoyada a él, y observaba por este caos. Ella se sentía no en casa sino directora de escena en plató, que con frío satisfacción ve cómo su más atrevida decorado adquiere vida. Los voluntarios trabajaron rápidamente y de manera coordinada. Enorme sala de estar con ventanas con lago se ha convertido en el cuartel general. A lo largo las paredes en filas se alinearon las jaulas con perros, desde los cachorros, agrupados en una en esquina, hasta gran perro con increíblemente inteligentes y tristes ojos, que miraba a Harina de tal manera como lo entendiera. La amplia cocina se convirtió el reino. Allí colocaron decenas bandejas, carnes con comida y agua. Los gatos que de las jaulas de transporte se comportaban de manera diferente. Algunos aquí se en la mesa, otros con gracia panther trepar en anchos alféizares. El tercero, los más valientes, comenzaron con curiosidad a explorar nuevo espacio, con cautela pasando por frío azulejos. En aire empezó a condensarse un olor de zoológico, mezcla de la comida, medicamentos, pelo y desinfectantes, que los voluntarios aquí también pusieron a los suelos. Este olor era el olor de venganza. Harina inhalaba su compecho, y él parecía más dulce cualquier perfume. Cuando la parte trabajo estaba hecha, Kira se acercó a Karina. Sus ojos brillaban por las lágrimas. «Yo hasta ahora puedo de creer», dijo ella. «Usted ni siquiera no imagina cuántas vidas han salvado hoy. Ellos serían simplemente congelados durante una semana». Harina solo ligeramente. «Me alegro que la casa no estará vacía». Ella extendió a Kirill un llaves. Uno de entrada, puertas de entrada. Segunda de las puertas. Transferencia del poder. «Ahora usted aquí lo más importante», dijo Harina con voz tono. «Si algo necesita, llame. Pero creo que en usted y sin mí asuntos suficientes». Antes de irnos, Harina hizo otro ritual. Se acercó a la casa frente, donde vivía Elizaveta Sergeyevna, una inteligente pensionista. Con la tiene su abuelas tenían una. La anciana mujer salió a sonido con curiosidad mirándola el ajetreo del patio de Harina. «Elizaveta Sergeyevna, buenos días». Con una encantadora sonrisa, comenzó Harina. «Quería advertirles para no asustar. Yo llevo 6 meses, me voy por un proyecto, y la casa decidió no dejar vacío. Acordó con Centro. Tengo aquí tendré un refugio para animales. Ellos, chicos, responsables, estarán cuidando el orden. Así que, si oyes ladridos, no preocupéis. Los ojos de Sergeyevna se abrieron como platos, y luego se llenaron de admiración. «Harinochka, ¿qué es tú bravo? En nuestro tiempo tal desinterés es una rareza. La abuela estaba orgullosa de ti». Harina modestamente bajó la mirada, sintiéndose como último puzzle de su sensú. Ahora nadie no se la alarma. Al contrario, ella en los ojos vecinos una santa. El día de registro del matrimonio la con frío. Era día de triunfo. Aunque los principales personajes de tanto no imaginaban, Harina no empezó a ponerse vestidos. Ella ha elegido un elegante traje de color. Sobrio, casi de negocios. Él estaba su armadura. Ningún velo, ningún adorno, ostentación, maquillaje, peinado. Cuando ella miró así en espejo, y vio en reflejo tranquilo, ligeramente distante rostro de una. Roman llegó por ella en taxi, radiante y excitado.
Él estaba en nuevo caro. Desde él se desprendía éxito y autocompasión. Abajo ya esperaba Olga Genadievna, bien vestida, como en una. En ella llovía un vestido con lurex y sombrero con veleta, que le daba un aspecto cómico, aspecto. Al ver a Arina, ella chapoteó las manos. ¡Ah, qué novia! Seca, elegante, como una. Ellas intercambiaban con su hijo rápidas miradas por encima la cabeza de Arina, con de ella, no. En sala de que huele polvo y extraños esperanzas, marchitas esperanzas, todo pasó, cotidianamente y rápidamente. La mujer de la recepción con cara rostro pronunciaba las palabras sobre barco familia y el puerto del amor. Arina escuchaba su a medias, observándola por sus compañeros en espectáculo. Aquí Roman aprieta su mano, demostrando su poder. Aquí Olga Genadievna se moja con un pañuelo la esquina del ojo, jugando el papel de una madre. Cuando el registrador preguntó, ¿están de acuerdo con? Arina, tras una teatral pausa, respondió con firmeza, sí. En su voz no había ni temblor, ni alegría, solo frío acero. Novela también soltó lo suyo, sí, así alto y apresuradamente, como si tuviera miedo que ella cambiara de opinión. Intercambio de los anillos como un sueño. El del en su dedo se sentía extraño y frío, como grilletes, pero ella sabía que esas grilletes temporales y estánse del todo no en ella. Después, breve ceremonia y entrega del certificado que Roman Aquia sacó y metió en interior de la chaqueta, como si fuera el trofeo. Olga Genadievna sacó la botella de vino espumoso. Ellos derramaron la su en vasos. «Por los jóvenes», proclamó ella, levantando su vaso, «por una vida en nuevo precioso casa». Roman le guiñó un ojo a su madre, y con fuerza besó a Arina en sus labios, estaban secas y ávidas. Se salieron a calle. El sol, los ojos. Roman, rechazándola la propuesta de Arina de ir aunque ella supuestamente reservado, tomó su de mano. «No, querida, tengo para ti otra sorpresa. Vamos a celebrar en familia en nuestro primer verdadero hogar». Olga Genadievna se rió y agitándoles la mano se sentó en otro taxi que ya esperando a ella en la puso a la granja. Con una sonrisa explicó Roman, abriendo ante Arina la puerta de su coche. Él sentó al volante. Su cara se enuna de triunfador. Él estaba seguro de había ganado, que él es más astuto, más inteligente, más calculador. Arina miraba en silencio, miró por ventana pasaban por calle. Ella estaba completamente tranquila. Ella sentía como directora en una sala de que ve la escena de su obra. La representación se acercaba a su punto álgido. Zanavis estaba a punto tenía estar alcanzar para el acto, y principal papel en esta tragicomedia le asignada ningún no a ella. Inmediatamente después la impersonal ceremonia en Zaxi, donde las palabras de amor y la fidelidad sonaban como una burla, novela, rebosante de orgullo, sentó a Arina no en el taxi del restaurante, y en su coche. Él conducía como un vencedor, como un cazador, que trae su más preciada. Arina guardaba silencio, mirando por ventana a los pasando tristes zonas industriales y grises edificios de varios pisos. Ella sabía que iban no a su futuro, sino en su pasado. La máquina giró en un de innumerables patios de las afueras de Moscú y se detuvo en una de 5 pisos. Las habitaciones manchas en paneles, manchas debajo las ventanas, olor de podredumbre y la desesperanza que flota en aire. «Hemos llegado, amada», anunció Roman, apagando el encendido. Él miró a ella, esperando ver en su cara decepción, perplejidad, puede ser, incluso horror. Pero la cara de Arina permanecía impenetrable. Ella salió del coche, echó el paisaje y esperó su llegada entrada de la puerta. En el interior les recibió un rancio olor de naftalina, de col y orina. Tusquia bombilla de bajo techo apenas iluminaba la escalera con escalones y paredes, salpicadas insultantes inscripciones. Ellos subieron al 4º piso. Roman con esfuerzo giró la llave en viejo cerradura y la puerta se abrió, dejándolos en estrecha y lleno muebles del vestíbulo. Él encendió la luz en la pequeña cocina de 6 metros, cocina con amarillento por tiempo juego de muebles y linóleo,
frotado hasta agujeros. Lo rodeó la mano esta miseria. Se volvió hacia Karina, y su cara estaba escrito una autocompasión, tal embriagadora alegría por la propia astucia, que eso era casi ridículo. Él dio paso hacia ella, enderezó los hombros y pronunció esa frase que evidentemente ensayó no un día, anticipando su efecto. Estaremos vivir. Y tu casa de campo, casa con vistas al lago, yo entregué a él. Se calló, absorto en ella con la mirada. Él esperaba la explosión, esperaba lágrimas, reproches, de histerismos, súplicas. Se preparó disfrutar de su humillación, su impotencia. Él quería ver cómo se derrumbaba su mundo, cómo ella se da cuenta que ha en una trampa, que ahora ella es esposa, y no ella ningún, pero Arina no lloraba. Ella no gritó. Ella solo se inclinó la cabeza hacia y miró a él así, como miran a irracional niño que ha hecho una broma. En sus ojos no había ni dolor, ni miedo, solo una apenas perceptible burla y frío piedad. Ella asintió, aceptando y este tranquilo, comprensivo gesto asustó a Roman mucho más que cualquier escándalo. Su triunfo de repente se desvaneció, se encogió bajo su gélida mirada. En ese momento, en varias decenas kilómetros de aquí, en un asfalto de una urbanización rodaba otro coche. Al volante estaba Olga Genadievna. Ella era en la cima de la felicidad. Su sueño se hizo realidad. Ella, una mujer, toda vida refugiada en estrecha de Khrushchev, ahora se convirtió la dueña de una lujosa casa de campo. Ella ya imaginaba cómo iba a beber el café en la terraza, desde lo alto mirando a los vecinos. Él ya ha planeado dónde colocará su nuevo sofá y dónde colgarála. En su bolso había una llave de nueva vida, que dio a amado genial hijo. El coche se detuvo frente a la puerta. Olga Genadievna salió, con reverencia mirando su nueva finca. La casa parecía tranquila y pacífico. Nada no presagiaba de desgracias. Con por de impaciencia y entusiasmo por ella, insertó la llave en cerradura, que su hijo previsiblemente recibió de Arina para las mediciones. La puerta se abrió de par en par. Olga Genadievna dio paso a paso en oscuro pasillo. Buscó en la pared el interruptor y lo pulsé. Brillante luz inundó el enorme espacio de él y la sala de estar. En primera segundo ella se quedó paralizada, inhalando el aire, para emitir un grito. Pero en ello de su pecho salió un grito. Lo que ella vio fue una escena de una pesadilla. En lugar un parqué y espacio la recibieron decenas pares ojos. En luz ellos ardían amarillo, verde, azul fuego. Enormes perro en mismo sus pies levantó la cabeza y ladró. Su ladrido lo repitieron de otros voces, agudos, graves, roncos, melancólicos. Decenas gatos de todos razas y tamaños, que dormían en las tumbonas, en los alféizares de las ventanas, en cajas. Se lanzaron en la tirando los cuencos, volando por estantes y las estanterías. El aire era espeso, pesado, impregnado, insoportable, asfixiante olor de zoológico. Olga Genadievna, ahogándose, retrocedió hacia atrás, hacia porche. Su cerebro se negaba a creer en la realidad. En lugar el paraíso, ella aterrizó en una sucursal del infierno. Su sueño de estatus, vida, en miradas envidiosas, miradas y café, se rompió en pedazos en espantosa, maloliente olor realidad. Ella miraba a esta agitado, ladrando, maullando reino del caos, y gritó de horror. Otra vez, largo, prolongado grito del engañado, humillado y infinitamente desgraciado. La trampa se cerró con un estruendo. El grito de Olga Genadievna, amplificado por el altavoz del teléfono, irrumpió en la silencio de la cocina. La novela se agitaba por el diminuto espacio, apretando el tubo contra oreja. Su cara de triunfal se enconfuso, y luego y expresado por la ira. «Mamá, cálmate. ¿Qué perros, qué gatos? Mamá, yo te no entiendo». Él escuchaba un minuto más enojos, y luego se volvió a Karina. Ella sentada detrás mesa, tranquila con los brazos sobre las rodillas, y observaba por él, con el misma frío curiosidad. «¿Qué has hecho?», siseó él, tirando el teléfono sobre mesa. «La madre dice en casa está lleno de... ¿Qué es broma?». Arina lentamente, sin prisa, sacó de su elegante bolso, doblado en 4 hojas de papel, y su sobremesa del Roman.
Era una de mismo contrato. Esto no broma, Roma. Es caridad, dijo ella en voz baja. Y mi casa de campo, que es mi patrimonio, yo tenía pleno derecho de uso gratuito uso a un centro para alojamiento animales. Plazo del contrato 6 meses. Rescindir de unilateral de no. Así que tu madre tendrá o hacerse amiga con los perritos, o esperar 6 meses. Y mejor y eso, y otra cosa. La cara de Roman se sonrojó. Él agarró el contrato, lo rápidamente las líneas, y sus ojos se llenaron de impotente furia. Él comprendió todo, y los muebles, y su facilidad de manejo, y esta rápida boda lo sé cruelmente, con elegancia y humillante. Él se ahogaba, no encontrando palabras capaces de expresar toda profundidad de su odio. Sí, yo confirmó Arina, levantándose de mesa. Tú querías que yo viviera en tu mundo. Toma, disfruta, y yo, creo que me voy. Ella tomó su bolso, que trajo con ella. Todo necesario para primero tiempo estaba allí. Roman se hacia ella, bloqueándole la salida de cocina. No irás tú, esposa, gritó él. Arina miró a él desde abajo, y en mirada había tanto desprecio, que él retrocedió un paso. La declaración de divorcio mañana por la mañana. Fundamento insuperables. Creo que el juez entrará en situación. Ella lo por él, sin mirar atrás. Pasó por estrecho pasillo y abrió la puerta. Lo último que ella oído fue un grito de Roman. Quedó solo en medio y mercado en acompañamiento perdido en teléfono de su madre. En siguiente mañana, Arina estaba sentada en una habitación luminosa y acogedor café en centro de la ciudad. En ella unos vaqueros y blusa, y ella sentía increíblemente ligera, libre, como si se hubiera de los hombros un saco. El teléfono vibró. Era un de Kira, directora del refugio. Ella envió varias fotos. Ese más grande, peludo perro corría por el Del, y en amplio alféizar, bañado por el sol, se calentaba toda compañía de gatos. Bajo las fotos había una breve Arina, gracias por su felicidad. Arina sonrió. Ella dio un sorbo de capuchino y abrió la lista de contactos. Sin el más mínimo de pena bloqueó los números de Roman y Olga Genadievna. Sus gritos, sus problemas, su codicia y su humillación, mas no tenían ninguna relación. Ella su café, pagó y salió bañada por primera vez en muchos meses. Ella no sabía que haría mañana. Y ese sentimiento de no saber era la dulce sabor de la libertad. Inmediatamente después, la impersonal ceremonia en Zaxe, donde las palabras de amor y la fidelidad sonaban como una burla, novela, rebosante de orgullo, sentó a Arina no en taxi del restaurante, y en su coche. Él conducía como un vencedor, como un cazador que trae su más preciada. Arina guardaba silencio, mirando por ventana a los pasando tristes zonas industriales y grises edificios de varios pisos. Ella sabía que iban no a su futuro, sino en su pasado. La máquina giró en un de innumerables patios de las afueras de Moscú y se detuvo en una de 5 pisos. Las habitaciones manchas en paneles, manchas debajo las ventanas, olor de podredumbre y la desesperanza, flotando en aire. «Llegamos, querida», anunció Roman, apagando el encendido. Él miró a ella, esperando ver en su cara decepción, perplejidad, puede ser, incluso horror. Pero la cara de Arina permanecía impenetrable. Ella salió del coche, echó el paisaje y esperó su llegada a la entrada con Dentro, les recibió un rancio olor de naftalina, de col y orina. Una bombilla de bajo techo apenas iluminaba la escalera con escalones y paredes, salpicadas insultantes inscripciones. Ellos subieron al 4º piso. Roman con esfuerzo giró la llave en viejo cerradura y la puerta se abrió, dejándolos en estrecha y lleno muebles del vestíbulo. Él encendió la luz en la pequeña cocina de 6 metros, cocina con amarillento por tiempo, juego de muebles o linoleum, frotado hasta agujeros. Lo rodeó la mano esta miseria. Se volvió hacia Karina, y su cara estaba escrito una autocompasión, tal embriagadora alegría por la propia astucia, que eso era casi ridículo. Él dio paso hacia ella.
Enderezó los hombros y pronunció esa frase que evidentemente ensayó no un día, anticipando su efecto. Estaremos vivir. Y tu casa de campo, casa con vistas al lago, yo entregué a él. Se calló, absorto en ella con la mirada. Él esperaba la explosión, esperaba lágrimas, reproches, de histerismos, súplicas. Él prepárate a disfrutar de su humillación, su impotencia. Él quería ver cómo se derrumbaba su mundo, cómo ella se da cuenta que ha en una trampa, que ahora ella es esposa, y no ella ningún. Pero Arina no lloraba, ella no gritó. Ella solo se inclinó la cabeza hacia y miró a él, así como miran de irracional niño, que ha hecho un broma. En sus ojos no había ni dolor, ni miedo, solo una apenas perceptible burla y fría piedad. Ella asintió, aceptando y este tranquilo, comprensivo gesto asustó a Roman mucho más que cualquier escándalo. Su triunfo de repente se desvaneció, se encogió bajo su gélida mirada. En ese momento, en varias decenas kilómetros de aquí, en un asfalto de un pueblo rodaba otro coche. Al volante estaba Olga Genadievna. Ella era en la cima de la felicidad. Su sueño se hizo realidad. Ella, una mujer, toda vida escapando en estrecha de Khrushchev, ahora se convirtió la dueña de una lujosa casa de campo. Ella ya imaginaba cómo iba a beber el café en la terraza. Desde lo alto, mirando a los vecinos a Losela, ya ha planeado dónde colocará su nuevo sofá y dónde colgarála. En su bolso había una llave, la llave de nueva vida, que dio a su amado, genial hijo. El coche se detuvo frente a la puerta. Olga Genadievna salió, con reverencia mirando su nueva finca. La casa parecía tranquila y pacífico, nada no presagiaba de desgracias. Con por de impaciencia y entusiasmo por ella, insertó la llave en cerradura, que su hijo previsiblemente recibió de Arina para las mediciones. La puerta se abrió de par en par. Olga Genadievna dio paso a paso el en oscuro pasillo. Buscó en la pared el interruptor, y lo pulsé. Una luz inundó el enorme espacio de él y la sala de estar. En primera segundo, ella se quedó paralizada, inhalando el aire, para emitir un grito. Pero en ello de su pecho salió un grito y grito. Lo que ella vio fue una escena de una pesadilla. En lugar un parqué y espacio, las de decenas pares ojos. En luz ellos ardían amarillo, verde, azulado fuego. Un enorme perro en mismo sus pies levantó la cabeza y ladró. Su ladrido lo repitieron decenas otros voces, agudos, graves, roncos, melancólicos. Decenas gatos de tamaños y tamaños, que dormían en tumbonas, en los alféizares de las ventanas, en cajas, se lanzaron en la tirando los cuencos, volando por estantes y los estanterías. El aire era espeso, pesado, impregnado, insoportable, asfixiante olor de zoológico. Olga Genadievna, ahogándose, retrocedió hacia atrás, hacia porche. Su cerebro se negaba a creer en la realidad. En lugar el paraíso, ella aterrizó en una sucursal del infierno. Su sueño de estatus vida, en miradas envidiosas, miradas y café, se rompió en el traqueteo en espantosa, maloliente que huele realidad. Ella miraba a esta agitado, ladrando, maullando reino del caos, y gritó de horror a un vez largo, prolongado grito del engañado, humillado y infinitamente desgraciado. La trampa se cerró con un estruendo. El grito de Olga Genadievna, distorsionado y tembloroso, irrumpió en la silencio de la cocina a través del altavoz del teléfono. Roman, cuya rostro a segundo antes resplandecía de triunfo, se detuvo, y Lucio comenzó a agitarse por el diminuto espacio, como un animal encerrado en una jaula. Él apretaba el tubo contra oreja. Sus cejas se juntaban en puente de la nariz. Expresión de autosatisfacción se transformaba primero perplejidad y luego por un miedo. «Mamá, cálmate. ¿Qué perros? ¿De estas hablas? Mamá, no te entiendo». Por el auricular se oían sollozos entrecortados, entre los que se distinguían algunas palabras. «El olor está por todas partes. Ladran. Son decenas. Es un infierno». Roman escuchaba. Su rostro palidecía por segundos. Finalmente, apartó el teléfono de su oído con fuerza y se volvió bruscamente hacia Karina. Ella estaba sentada a la mesa de cocina desgastada, cubierta con un mantel de hule agrietado.
tranquila e inmóvil, y lo observaba con una curiosidad fría, casi científica. No había ni una pizca de tensión en su postura. «¿Qué has hecho?», susurró, con la voz quebrada por la ira. Tiró el teléfono sobre la mesa, de donde seguían llegando los gritos ahogados de su madre. Ella dice: «La casa está llena de perros callejeros». Dice: «Hay un refugio allí. ¿Qué son estas bromas estúpidas?». Arina abrió lentamente, sin un solo movimiento superfluo, su elegante bolso. Sacó de él una hoja de papel doblada en 4, y con la misma lentitud, con un ligero susurro, la colocó sobre el mantel pegajoso delante del enfurecido Roman. Era una copia del mismo contrato. «No es ninguna broma, Roman. Es caridad», dijo con voz tranquila y firme, sin rencor ni alegría, solo constatando un hecho. «Mi casa de campo, que, como probablemente habrás olvidado, es mi propiedad privada. Tenía todo el derecho a cederla para su uso gratuito. He firmado un contrato con un centro de voluntariado para el alojamiento temporal de animales sin hogar. La duración del contrato es de 6 meses. Según la ley, no es posible rescindirlo de forma unilateral. Así que tu encantadora madre tendrá que aprender a querer a los perros o resignarse. O mejor aún, simplemente esperar 6 meses en este acogedor apartamento que nos has preparado». El rostro de Roman adquirió el color de una remolacha demasiado madura. Agarró el contrato con los dedos temblorosos. Fijó la mirada en las líneas, en la letra impresa, en las firmas, y su cerebro finalmente comenzó a armar todo el rompecabezas. La repentina mudanza de los muebles, la complacencia de ella y la rápida aceptación de firmar sin invitados. Lo habían engañado. A él, tan inteligente, calculador y astuto, lo habían engañado como al último tonto. De manera cruel, elegante e insoportablemente humillante. Tú, se ahogaba. En su léxico no había palabras capaces de expresar la furia volcánica que bullía en su interior. «Sí, fui yo», confirmó Arina con calma, levantándose lentamente de la mesa. «¿No querías que viviera en tu mundo para comprender cómo viven las personas sencillas? Pues disfrútalo, yo me voy». Se acercó a la silla en la que había dejado su maleta preparada de antemano. Allí estaba todo lo necesario para los primeros días. Roman, recobrando el sentido, corrió hacia ella, bloqueando el estrecho paso de la cocina al pasillo. «No irás a ninguna parte», gritó, salpicando saliva. «Ahora eres mi esposa. No tienes derecho». Arina se detuvo y lo miró desde abajo hacia arriba. Había tanto desprecio gélido en su mirada que él retrocedió involuntariamente un paso, como si se hubiera topado con una pared invisible. «Mañana por la mañana presentaré la demanda de divorcio. Alegaré diferencias insalvables y engaño. Creo que el juez, al conocer los detalles, comprenderá mi situación. Por cierto, tú también tienes motivos. Puedes indicar en la demanda que te cambié por 30 perros y 2 docenas de gatos. Sonará muy romántico». Ella lo rodeó sin mirar atrás, atravesó el pasillo lleno de trastos y abrió la puerta de entrada sin hacer ruido. Lo último que oyó fue el aullido desesperado e impotente de Roman, que se había quedado solo en medio de su miserable cocina, con el acompañamiento de su madre histérica al teléfono. La puerta se cerró suavemente, aislándola de aquella farsa. A la mañana siguiente, Arina estaba sentada en una cafetería luminosa y espaciosa con ventanas panorámicas. Llevaba unos sencillos vaqueros y una blusa blanca impecable, y se sentía increíblemente ligera, como si se hubiera quitado de encima un pesado y sucio impermeable empapado de mentiras. Pidió el capuchino más grande y un croissant de almendras, disfrutando de cada sorbo, cada bocado, cada momento de silencio. El teléfono sobre la mesa vibró silenciosamente. Era un mensaje de Kira, varias fotos. El enorme perro peludo que ayer la miraba con tanta nostalgia, ahora correteaba feliz por el césped verde junto al lago, con una especie de sonrisa en la boca. En otra foto, en el amplio alféizar de la cocina, bañado por el sol de la mañana, se calentaba toda una compañía de gatos de colores. Debajo de las fotos había una breve leyenda. «Arina, gracias de nuevo. Les has dado un hogar y a nosotros esperanza». Arina sonrió. Por primera vez en mucho tiempo se sentía realmente cálida y luminosa. Dio un sorbo a su aromático café y, abriendo la lista de contactos, bloqueó sin el menor remordimiento 2 números, el de Roman
y el de Olga Genadievna. Sus gritos, sus problemas, su codicia y su humillación ya no tenían nada que ver con ella. Era una vida ajena y maloliente en la que solo había entrado por un instante. Se terminó el café, se estiró y salió a la calle bañada por el sol de la mañana. La ciudad despertaba, bullía, vivía su vida. Arina respiró profundamente el aire fresco y le pareció que había renacido. Por primera vez en muchos meses, no sabía qué haría al día siguiente, y esa embriagadora sensación de incertidumbre era el sabor más dulce de la libertad.